bienaventurados los mansos. Es el tema 3, la última parte. Después vamos a continuar. La semana pasada quedamos en Moisés, en la mansedumbre, ¿cierto? Que lo caracterizaba a él. Vimos también que Noé no fue un hombre tan manso como... O sea, la escritura muestra a un Moisés que a nuestros ojos no es muy manso, ya que desafió a Faraón, obedeció la orden del Señor, ¿cierto? Para ir a liberar al pueblo. Mató a un egipcio que estaba maltratando a su hermano, lo mató y lo enterró. Y después de esto, ¿cierto? Descendió, después que estuvo un tiempo con el Señor en el monte Sinaí, descendió y al ver al pueblo desviado, ¿por culpa de quién? De Aarón. No el Aarón, es el otro Aarón. Por culpa de Aarón, ¿cierto? El pueblo se había desviado y eso enfureció a Moisés. Éxodo 32, 19 y 20 lo leímos. Y sucedió que al acercarse al campamento vio al becerro y al verle, perdón, ardió el enojo de Moisés. Y él arrojó las tablas de sus manos y las quebró debajo del monte y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo hizo polvo y lo esparció en el agua e hizo que los hijos de Israel lo bebieran. No muestra un Moisés tan manso como podemos ver. Pero vimos por qué se enojó Moisés. ¿Ya? No se enojó básicamente por la acción que cometieron ellos, que fue una abominación ante los ojos del Señor, sino que él se enojó porque él estaba enojado por lo que le habían hecho al Señor, por lo que le habían hecho a Dios. Porque él venía descendiendo con las tablas del pacto y ahí decía, no tendréis dioses ajenos delante de mí, no os haréis imagen alguna. ¿Y qué es lo primero que hicieron ellos? Hicieron un becerro de oro. ¿Por qué? Porque decían que Moisés subió al monte, no sabemos si iba a volver, lleva mucho tiempo, a lo mejor se murió, a lo mejor Dios lo fulminó en su presencia, no sabemos, Aarón, así que haznos un becerro de oro, aquí tienen las joyas e iremos en pos del becerro, ese será nuestro Dios. O sea, era un pueblo carnal, hermano, carnal, porque ellos tenían que ver algo para poder creer. La escritura nos enseña lo contrario a nosotros los cristianos. Nosotros vemos, o sea, creemos para poder ver. Creemos en el Señor, nunca lo hemos visto, pero sabemos que Él está aquí, ahora, en este instante, con nuestros hermanos, también en todo lugar del mundo donde se reúnen, ahí está nuestro Dios. Entonces cuando Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3 que era el hombre, que Él era el elegido, Moisés le contestó de esta forma, parafraseando, tú no quieres que yo sea tu hombre, yo soy un inútil, yo soy inadecuado, soy inepto, tengo un problema con el hablar, no puedo hablar. Tienes que estar bromeando, Dios, que yo pueda ser tu hombre elegido. ¿En realidad quieres que vaya yo y guíe al pueblo de Israel y lo saque de Egipto yo? Que soy, a lo mejor tartamudo era, dicen algunos que era tartamudo Moisés. Yo maté al egipcio y me costó 40 años en el desierto. Recuerden que después que pasó eso, él tuvo que huir y ahí estuvo 40 años en el desierto. Entonces mírame, Señor, cómo yo voy a sacar a 2 millones de judíos de este país. No lo puedo hacer, no puedo. Entonces él no podía defenderse de sí mismo delante de Dios, hermano. Pero él defendió sí al Señor, él defendió a Dios. Y eso es mansedumbre. No defendernos nosotros, sino que defender la causa del Señor. Pablo tuvo lo mismo. En Filipenses 3:3 dice, no puedo confiar en la carne, está diciendo acá Pablo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una famosa cita, ¿cierto? Entre los cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este todo lo puedo significa que todo lo puedo en la parte espiritual, en la confianza, en tener fe,
en el Señor, no en las cosas materiales, sino en la vida espiritual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en la carne no podemos confiar. Recuerden que la carne es traicionera, muy traicionera. Un contraste de esto, hermanos, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, el rey Usías, cuando él murió, cierto, Isaías dijo que había visto ahí al Señor y lloró. Lloró porque había muerto su rey, porque era algo triste para él. Usías realmente fue un general excepcional. La escritura lo retrata como un militar de excelencia. En 2 Crónica 26:6 dice que él salió y estuvo en guerra contra los filisteos. Él guiaba a las tropas contra los filisteos. Derribó el muro de Jabnía, ciudades filisteas, también el muro de Asdod. Y él construyó ciudades alrededor de todo esto que él se tomaba, de las tierras de los filisteos. Él sitiaba con éxito todas estas ciudades. Esta Filistea, cierto que es la Palestina de hoy en día. Y él literalmente los expulsó de ahí. ¿Pero con la ayuda de quién? Con la ayuda de Dios. Él fue el que promovió todo esto. Él fue el que ayudó a este hombre. También lo ayudó contra los árabes que moraban en Gur-Baal y contra los amonitas. Él ganó todas estas batallas, todas estas cosas, hermanos. Tenía un ejército increíble que lo acompañaba. En el verso 12 dice, todo el número de los jefes de familia, valiente y esforzado, era 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes. Un ejército increíble, hermano. El verso 14 dice que tenían escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para arrojar piedras. También dice en el verso 15 que él hizo máquinas de guerra. Él tenía a sus ingenieros trabajando para él, hombres hábiles. Él tenía maquinaria militar fantástica para ese tiempo. Y su nombre se esparció por todos lados, hermano, porque él llegó a ser muy, muy fuerte, muy poderoso. Y en el verso 16, ¿qué pasó? Cuando él fue muy fuerte, cuando él ganó muchas batallas de la mano del Señor, su corazón se exaltó para su destrucción. ¿Por qué? Porque él transgredió, hermano, en contra de Jehová y entró al templo a ofrecer incienso. Se pasó porque él no podía hacer eso, hermano. Había gente determinada para ofrecer incienso en el altar de Dios. No lo podía hacer cualquiera. Pero ¿qué pasó con este hombre? Se sintió tan superior, tan fuerte. Yo soy el general, ¿cierto? Y nadie puede contra mí. Así que yo entraré y ofreceré incienso. Los sacerdotes corrían a él para atraparlo, para detenerlo, decirle, y le decían que no hiciera tal cosa, que era una abominación. Y él aún así estaba muy envanecido, hermano, y lo hizo. Lo hizo. Solo hubo un grupo de personas que se le permitió entrar a ofrecer incienso en el altar, que eran los sacerdotes. Pero sí se le ocurrió la idea de que él era tan grande y tan invencible, tan superior a todo ello, que estaba por encima de los sacerdotes. Y él estaba ocupado exaltándose a sí mismo, hermano, porque eso es lo que él quería, que lo vieran. Véanme, yo entré aquí a ofrecer incienso, no necesito de nada ni de nadie. Ignorando, ¿cierto?, las reglas de Dios. Él tenía a sus sacerdotes para poder hacer ese trabajo. No cualquiera podía entrar. ¿Y qué le pasó a este hombre por esa desobediencia, por ser tan altanero? En el versículo 21 dice, y Usías el rey fue leproso hasta el día de su muerte y vivió en una casa separada, apartada, siendo un leproso. Eso le pasó. De inmediato, hermano, cuando los sacerdotes fueron a verlo, fueron a buscarlo para que saliera del templo, le empezó a brotar la lepra en la frente, dice la Escritura.
Uno puede decir, pero ¿cómo tan rápido? Así es el Señor. Usted sabe lo que es la lepra, ¿cierto? Es podrirse en vida. Cuando un hombre busca ser orgulloso, inevitablemente va a violar los mandamientos de Dios, defendiéndose a sí mismo. Cuando un hombre es manso, él defenderá a Dios porque no tiene necesidad de defenderse a sí mismo, sino que actúa con mansedumbre. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho este hombre ahí? Haber hablado con los sacerdotes y ofrecer el incienso a Jehová. Eso era lo que debía haber hecho. Entonces la mansedumbre, ¿quién fue el ejemplo más grande de todos? ¿Quién fue el ejemplo más grande de mansedumbre? Jesucristo, nuestro Señor. Tercera pregunta, ¿cuál es el resultado de la mansedumbre? En primer lugar dice bienaventurados los mansos, que quiere decir, que lo hemos visto mucho también, que es feliz. Eso es lo que significa felicidad en el sentido, no en el sentido de la que entrega el mundo, de las circunstancias que podamos tener en el mundo, sino que es una bienaventuranza, una felicidad en el término de Dios, una paz, una felicidad que, aunque el mundo se esté derrumbando, usted es feliz. Un gozo verdadero permanente. Un gozo verdadero permanente. Y lo que él está diciendo acá es que son felices o tienen un gozo permanente los que son mansos. Entonces lo segundo que resulta de esto es que también recibirán, aparte de ser felices, van a recibir la tierra por heredad. ¿Escuchó bien? Hay una tierra, hay una heredad esperando a los mansos, a los mansos. Y originalmente Dios había prometido esta tierra a Israel. Y aún más allá, ¿cierto? También le prometió la tierra al hombre en general. Le dio el dominio, ¿recuerdan a Adán? Le dio el dominio sobre todo lo que eran los animales, sobre todo el huerto que él puso en sus manos. Entonces le dio dominio al hombre sobre toda la tierra. Y lo que está diciendo acá es que cuando la persona se convierte en un creyente, es una persona mansa. Un creyente debe tener todas estas cosas, hermano, y todos estos atributos también. Debe tener el fruto del Espíritu en su corazón, demostrarlo. Como decía la hermana Silvia en delante, demostrarlo con hechos. No solamente decir que somos cristianos o que tenemos ese fruto del Espíritu en nosotros, sino que debe aflorar en nuestro diario vivir. Entonces, al ser manso, usted entra al reino y usted entra a esa herencia, que será el paraíso recuperado. Y al final de todo esto, hermano, como sea, reinaremos, dice la Escritura, con el Señor, cuando Él... Sabemos que las cosas, la tierra va a ser purificada con fuego, que todo va a ser renovado. Eso lo sabemos, lo enseña la Escritura. Después de eso, vendrá, descenderemos con el Señor, dice la Nueva Jerusalén, acá en la tierra, y reinaremos con Él. Ese es el final de todo, ahí. No vamos a vivir en el cielo para siempre. Vamos a vivir en esta tierra, hermano. Pero será una tierra purificada. Entonces, como habla Isaías y más atrás en Génesis, Dios le prometió la tierra. Y ellos realmente nunca lo obtuvieron. Nunca recibieron la tierra, siempre estuvieron la tuvieron en una posesión, pero parcial, el pueblo de Israel. En Isaías capítulo 57 y el 60 dice que vendrá un día cuando el Mesías venga y le dará toda esta tierra y la tierra entera también. Hablando de la tierra prometida y el mundo completo. Pero los judíos, como lo vimos, pensaban que el reino milenario le pertenecía a los fuertes, porque ellos, recordando un poco, ¿cierto?, querían hacer la revolución contra Roma. ¿Recuerdan que lo vimos también? Y por ser revolucionario, ¿qué les pasó? Los mataron a todos. Hasta ahí llegó la revolución. ¿Por qué? Porque no entendían, hermano, que esto era espiritual. No entendían que Cristo venía a dar libertad, pero en el espíritu, no en la carne. No era un líder político, y eso nunca lo entendieron, hermano.
Solamente algunos, que eran sus discípulos y los que creían en él, los elegidos de Dios. Entonces ser manso, hermano, nos va a llevar a la tierra, a la herencia, a la tierra que tenemos por herencia en nuestro Señor. Y eso lo va a hacer posible solamente Jesús. ¿Ya? No es que usted se va a esforzar, que usted va a ser buen cristiano, que usted va a lograr todas estas cosas para después llegar a ese punto. El que persevera hasta el final, dice la Escritura, será salvo. Pero eso no es una condición. ¿Ya? No está diciendo que si tú perseveras vas a ser salvo. Si no perseveras, no vas a salvarte. Sino que es una afirmación, es una realidad. El que persevera hasta el fin será salvo. Y esos son los cristianos, los que perseveran, los que continúan, los mansos, como estamos viendo ahora. ¿Qué dijo Cristo? Os digo que si no os volvéis como un niño, no entraréis al reino. Ahí tiene. ¿Cómo son los niños? Mansos, humildes, medios tontitos de repente, porque son ignorantes, son inocentes. Así es como el Señor quiere que nosotros seamos, como niños. No mirando, ¿cierto?, a los demás, sino que mirando nosotros a Cristo en primer lugar. Si alguien te hace daño, ora por él, bendícelo. Eso nos enseña la Escritura y eso es mansedumbre. Si alguien habla de ti, no importa. Pedro dice que si es mentira, no nos preocupemos, hay que dejarlo pasarnos. Cuando es verdad, nos preocupamos, ¿cierto? Porque estamos haciendo mal las cosas, pero cuando son mentiras, hay que dejar que las cosas pasen. Que el viento se lleve esas palabras, ¿cierto?, que son de mal proceder, esas palabras con veneno muchas veces que se hablan, hay que dejarlas pasar, hermano. Y no dejar que las emociones nos embarguen y hacer y pecar, como dice la Escritura también, ¿cierto? Airaos, pero no pequen. Ya me voy a enojar porque hablaron de mí, me voy a enojar porque me levantaron una calumnia, me voy a enojar, pero no voy a pecar, al contrario, voy a orar por mi hermano o por la persona que sea, voy a orar por esa persona para que Dios sane su corazón, porque cuando son palabras mentirosas, hermanos, son de un corazón oscuro, de un corazón con raíces de amargura, de un corazón que no tiene a Dios dentro. Entonces eso es importante que nosotros podamos demostrar que somos cristianos y que dentro de nosotros mora el Espíritu de Dios. Con esas simples acciones, hermano. Entonces volvámonos como niños para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, a menos que usted se humille a sí mismo y se vuelva como un niño pequeño, usted no puede entrar al reino. La gente orgullosa, con el ego por las nubes, no entra al reino. Entonces, si usted tiene orgullo en su corazón, es muy posible que usted no esté en el camino hacia el reino, sino que está por el camino hacia abajo. Porque no puede estar eso en nuestro corazón, hermano, el orgullo. No puede estar en nuestra vida. El mal, el desearle el mal a alguien, no. No puede ser, hermano. La palabra heredad significa recibir una porción designada. Dios la prometió, Él la estableció y esta bienaventuranza es casi una cita directa del Salmo 37:11. Voy pues a preparar morada, dijo Jesús, ¿cierto? Porque allá está la heredad, si la heredad ya está, está. Y nuestro Señor puede prepararla. ¿Para qué? Para que cuando ustedes vengan aquí yo los pueda estar esperando, dijo Él. Y es algo que tiene que llenarnos, hermano, de esperanza, de alegría. Porque tenemos una esperanza, no somos como el mundo, que el mundo muere y, bueno, ellos dicen que se van al cielo. ¿A qué cielo? No sé. Que es lo que le ha enseñado la religión tradicional, católica. Entonces, el Salmo 37 hubo una promesa ahí, muy definida de la tierra y de los justos entre los judíos que estaba diciendo, de los justos que estaban diciendo, ¿por qué toda la gente mala prospera? ¿Recuerdan que en el Salmo dice eso? ¿Por qué los malos prosperan? Y yo que te sirvo, Señor, no prospero. Porque ahí siempre es lo mismo. ¿Por qué todo el resto de estas personas prosperan y yo no? ¿Por qué estamos recibiendo todo lo sucio en vez de recibir lo mejor, ya que somos tus hijos? El salmista dijo, no se preocupen por esto.
simplemente encomiende su camino a Jehová. ¿Escuchó? ¿A quién tiene que encomendar el camino? Al Señor, a Jehová. Él guía nuestros pasos. Confía en Él, deleítate en Él y Él te dará los deseos de tu corazón. Descansa en Él. Hermosas promesas, hermano. Él nos dará los deseos de nuestro corazón. Usted tan solo mantenga su perspectiva hacia el Señor, hermano. Preocúpese de eso, de siempre estar enfocado en el Señor. Y no se preocupe por lo que está pasando alrededor. Es como el ejemplo ese, cierto, que del vaso de agua, que se dé la vuelta por la iglesia, pero que mire solamente el vaso de agua. Porque si mira a los demás, lo va a derramar, se le va a caer. Y acá es lo mismo, hermano. Nosotros tenemos que centrarnos en el Señor, en Cristo, en su palabra, en hacer el bien, en ser buenos vecinos, buenos vividores, buen compañero, buen conductor, buen trabajador. Todo, hacerlo de manera correcta. Y Dios se encarga del resto. Él se encarga del resto, hermano. Él es poderoso, Él es grande. Él no nos va a dejar jamás. Nunca te va a desamparar, hermano. Entonces, cuando veamos al impío que prospera, no importa. El día de mañana, cuando estemos en el reino de nuestro Señor, ahí estaremos nosotros. Y los que prosperaban acá en el mundo, ¿dónde están? ¿Dónde van a estar los que fijaban los ojos, o los que tenían sus ojos en las cosas del mundo, en lo material, en la vanidad, como dice Salomón? Ellos estarán excluidos del reino, hermano. El Salmo 37 dice: vendrá el día cuando Dios vendrá en juicio contra la maldad. Así que no trates de determinar esas cosas por ti mismo, hermano. Dice el Salmo 37:13: Jehová se reirá porque ve su día venir. Vendrá un día donde todo va a terminar, hermano. Y los que hoy lloran van a reír. Y los que ríen llorarán. Podría verse como si estuviera todo al revés en este momento, pero él dice que esa promesa, esos malhechores van a ser cortados y van a ser quemados como la hierba. Pero nosotros, hermanos, debemos confiar plenamente en el Señor, deleitarnos en Él, encomendar nuestro camino a Él, como lo acabamos de leer, descansar en el Señor, porque los malhechores serán cortados, pero aquellos que esperan en Jehová heredarán la tierra. Fija, ahí está la promesa. Ahí tenemos esas promesas grandes, hermano, grandes promesas que tendremos esa herencia en la tierra, en los cielos y en la tierra. Si hoy no tenemos una herencia, no importa, la tenemos en los cielos asegurada. Y gratis, gratis. Ahí se le entregará la escritura, hermano, de su herencia celestial. Entonces no debemos preocuparnos, hermano. En este mundo puede que le pertenezca a los impíos ahora, hoy en día, y a la maldad. Pero algún día nos pertenecerá a nosotros en un futuro. Y vamos a estar ahí y vamos a ser parte de ese reino de Jesucristo. En 1 Corintios 3:21 dice: por tanto, ninguno se jacte en los hombres, porque todas las cosas son vuestras. Ahí Pablo, ¿cierto?, hablándole a la iglesia en Corinto. No se jacten en los hombres, no se preocupen de ello, porque todas las cosas son vuestras. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, o el mundo, la vida o la muerte, o cosas presentes o venideras, todas son vuestras y vosotros sois de Cristo. Y Cristo es de Dios. ¿Te fijas? Todo es nuestro. Absolutamente todo. Entonces en un futuro seremos los herederos. O sea, somos los herederos, pero en el futuro tendremos la posesión. Inclusive dice que vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. Increíble. Viene un día cuando el cristiano participará con Israel en el reino y eso es un futuro. Pero hay un tiempo presente aquí y ahora. Y todas las cosas son nuestras, dice la Escritura. Entonces el reino está ahí, es nuestro. ¿Qué falta? La posesión, que lleguemos ahí nosotros. Y es algo real. El Salmo 149 dice: porque Jehová se agrada en su pueblo, Él hermoseará los mansos con salvación. ¿Qué más claro ahí, hermano? Él hermoseará a los mansos
con salvación. Entonces, ¿qué significa esto? Que Él un día ejecutará venganza en contra de las naciones. Ese día va a llegar, hermano. Si lee Apocalipsis, está todo ahí retratado de lo que ha de venir. Entonces, uno de estos días Él va a reunir a los impíos y les va a quitar todo eso. Y todo lo que ellos tienen hoy en día nos pertenecerá a nosotros. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Y el mundo como lo conocemos ahora cobrará vida, hermano. Cobrará significado. ¿Por qué? Porque será purificado. Ya será del reino, será de los hijos de Dios. Y ahí va a cobrar sentido todo esto. George MacDonald, un escritor, dijo, no podemos ver el mundo como Dios quiere que lo veamos en el futuro. Nuestras almas están seguras y se caracterizan por la mansedumbre. En mansedumbre únicamente somos sus herederos. La mansedumbre únicamente hace que la retina espiritual sea pura para recibir las cosas de Dios como son, sin mezclarlas con la imperfección o con la impureza. Fin de la cita. Entonces, hermano, el hecho de que estamos en su reino nos ayuda a ver todo esto de una perspectiva diferente. No lo vemos como el mundo lo ve, sino que como Cristo nos lo va a entregar y como Él nos lo muestra a nosotros. Así que tiene que estar confiado en el Señor, hermano, de que la tierra es nuestra. Nuestra. Y en el futuro vamos a tomar esa posesión. ¿Y quiénes van a ser ellos? Los mansos, los pobres en espíritu, los que lloran por el pecado, los que se vacían espiritualmente para poder entrar a la presencia del Señor, vacíos, ¿cierto? Reconociendo pobreza espiritual. Finalmente, pregunta, ¿por qué es necesaria la mansedumbre? Es necesaria porque, como recién leímos, ellos serán salvos y tendrán la heredad. Salmo 149:4, a los mansos hermoseará con salvación. No hay mansedumbre, no hay salvación. Entonces usted estará pensando ahora que si tiene o no mansedumbre en su corazón, en su vida, debería tenerlo. Deberíamos tener esa mansedumbre en nuestro corazón, porque decimos que somos cristianos, decimos que somos hijos de Dios. Y demostramos esa mansedumbre, la demostramos en nuestro hogar, en primer lugar con nuestro prójimo, que es mi esposa en este caso, su esposo, las mujeres. Ahí es donde se prueba todo esto, hermano. La mansedumbre, el amor, la paciencia. Cuando usted dice, Señor, dame paciencia. ¿Qué hace el Señor? Pone a la esposa más mañosa. Obvio, si usted le está pidiendo paciencia, entonces la pone más mañosa para que usted pueda ejercitar su paciencia. Por eso la Escritura dice que pedimos, pero pedimos mal. No sabemos pedir, hermano. Entonces, si no viene a Dios con un espíritu quebrantado, llorando por el pecado y en humildad delante de su santidad, no puede ser salvo. Esa es la razón por la que es importante. Dios dice que debemos buscar la mansedumbre, hermano. Busquémosla. Entonces, algo más, hermanos, ¿por qué un cristiano necesita ser manso? Porque si no es manso, usted no puede recibir la palabra. Santiago 1:21 dice recibir la palabra implantada con mansedumbre. Entonces, si usted no tiene mansedumbre, usted solamente, como igualmente lo dice Santiago, es un oidor olvidadizo. Nada más que eso. Oidor olvidadizo. Pero si tiene mansedumbre, usted recibe la palabra implantada. Se recibe el mensaje, se recibe lo que Dios quiere enseñar. Si usted no es manso, usted no tiene un espíritu humilde. ¿Por qué? Porque ni siquiera escucha la palabra de Dios. Y tampoco puede recibirla. Necesitamos entonces, hermano, esa mansedumbre para la salvación.
¿Por qué? Porque esto es mandado por Dios. Y sin ella no vamos a poder recibir la palabra, no vamos a poder nutrir nuestro corazón, nuestro espíritu. Y otra razón también, se necesita mansedumbre porque usted no puede dar testimonio sin ella. Usted no puede dar un testimonio de manera eficaz sin la mansedumbre. Pedro dice, dad a todo hombre respuesta de la razón de la esperanza que hay en vosotros con mansedumbre. Primera de Pedro 3:15. Eso significa que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa ante los hombres de la esperanza que profesamos nosotros. Tenemos que estar llenos de la palabra del Señor y entregar esa palabra con mansedumbre. ¿Ha escuchado a un predicador que anda en el centro ahí predicándole a los políticos? ¿Cómo predica él? Es mansedumbre lo que él es, un pastor. SOTO. Trata a las mujeres de Jezabel, hijos del diablo, que van a ir al infierno, los manda todos al infierno, ¿no? Cuando la escritura, la palabra es palabra de amor, ¿cierto? Palabra de amor, y también Dios es un Dios de amor y fuego consumidor. Pero la forma, cuando Cristo predicó, andaba predicando, él no andaba mandando a todo el mundo al infierno. Al contrario, él era un Dios de amor, una persona llena de amor, de misericordia. La escritura dice que él no quería que ninguno pereciera, sino que todos procedieran al arrepentimiento. O sea, él lo quería, pero la gente no pensaba lo mismo. Entonces no solo debemos ser mansos porque somos mandados por Dios, es necesario para la salvación, para recibir la palabra de Dios y para darla también a otras personas. Necesitamos a mansedumbre para hablarle a las personas con amor, mansedumbre. También necesitamos ser mansos porque la mansedumbre únicamente le da la gloria a Dios. No nos glorificamos a nosotros mismos, sino que glorificamos a Dios. Si quieren glorificar a Dios, dice 1 de Pedro 3:4, no se preocupen por lo exterior, sino que adornen su interior con mansedumbre. Adornemos nuestro interior con mansedumbre. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Mansedumbre. Lo vimos, poder bajo control. ¿Cómo se manifiesta? En todas las vicisitudes de la vida, usted nunca busca defenderse a sí mismo, sino buscamos defender a Dios. ¿Cuáles son los resultados? Bienaventuranza y la herencia del reino. ¿Por qué es necesaria? Es la única manera de ser salvo. Es mandado por Dios. Es necesaria para recibir la palabra. Es necesaria para dar, para entregar la palabra. Y es la razón misma para existir y glorificar a Dios. Entonces usted puede preguntar también, ¿cómo sé si soy manso? ¿Hay alguna manera en la que puedo examinar mi corazón? ¿Habrá alguna forma? Pregunta, ¿experimento dominio propio? Pregúntese ahí a sí mismo. ¿Experimento yo dominio propio? ¿Solo me enojo? ¿Solo reacciono? ¿Solo me vengo cuando Dios es deshonrado? ¿O tiene su corazón ahí vengativo para todo? Para el esposo, para el vecino. Anda ahí queriendo vengarse. ¿O tiene dominio propio? ¿Tiene mansedumbre? Segundo lugar, ¿siempre respondo humildemente y en obediencia a la palabra? Pregúntese ahí a sí mismo. ¿Siempre respondo humildemente y en obediencia a la palabra? Porque si somos mansos lo haremos. Responderemos de forma humilde y en obediencia a la palabra del Señor. Si soy manso lo haré. Recibiré la palabra con mansedumbre. 3. ¿Siempre hago la paz? ¿Soy pacificador? ¿O anda buscando el boche?
No le gusta la fiesta en paz. Siempre tiene que haber un problema, algo. Si no, no estoy tranquilo. Hace la paz, es un pacificador, porque como podemos ver, hermano, eso es mansedumbre. Perdona y restaura. Hace la paz. Y es la razón por la que en Efesios 4 dice que debemos caracterizarnos por toda humildad y mansedumbre, esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí lo dice claramente la Escritura, hermano. Esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solo la gente mansa produce unidad. Un cristiano debe producir unidad, no debe desunir. Una persona que es cristiana y anda provocando desunión es porque algo anda mal, muy mal. Porque la gente mansa busca la paz, busca la unión, busca la verdad. Entonces, manso, o es del tipo de persona que agita y que hace lo contrario. Y por último, el cuarto lugar, recibo bien la crítica y amo a las personas que me la dan. ¿Quién recibe bien la crítica? Pero como vimos, también tiene que darse la crítica con mansedumbre. ¿Ya? Porque hay iglesias, hermanos, donde hay hermanos también que son muy buenos para apuntar los defectos de los demás. Y dicen que ellos que Dios los envía para exhortar. Son los exhortadores por excelencia. Y a ellos, cuando los exhortan, se enojan. Debemos nosotros recibir bien la crítica, hermano. Segunda Timoteo 2:25 dice, en mansedumbre, enseñando a aquellos que se oponen. ¿Doy mi instrucción con mansedumbre o con orgullo? Está bien corregir al hermano. Usted me puede corregir a mí también. Me puede exhortar. Pero debe hacerse con humildad. No con orgullo. No creyéndose superior. Porque tú estás cometiendo tal pecado, yo no. Jamás lo haría. Nunca. Pero tú sí. ¿Por qué lo estás haciendo? Eso es exhortar con orgullo. Creyéndose superior al hermano. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Recibimos la crítica con mansedumbre y amamos a aquellos que nos la entregan? Así debemos recibirla. Cuando cuando es cierto lo que nos están diciendo, cuando es cierto lo que nos están exhortando el hermano, o que estamos cometiendo alguna falla, debemos recibir eso como una crítica constructiva de parte del Señor. Porque si es verdad, es porque Dios está mandando a esa persona para que te llame la atención. Ahora, si es mentira, se recibe con mansedumbre también, pero se desecha. Porque tampoco hay que crear un conflicto y decir, no, tú eres un falso profeta, eres un mentiroso, ¿quién te dijo eso? Y enojarse. Si no, con mansedumbre, está bien, hermano, gracias, pero yo sé en mi corazón que no es así, no importa. Entonces, hermano, formúlese esas preguntas. Vea si conoce la mansedumbre real. Y terminamos con esta frase que dice, la mansedumbre significa haber terminado conmigo para siempre. Algo similar al vaciarse espiritualmente. No mirándonos a nosotros mismos, considerando siempre al hermano como superior a mí, en humildad, en amor, en mansedumbre. Siempre mirando al hermano, siempre mirando por los demás, que es lo que pocas veces hacemos, hermano. Mirar por el prójimo. Empatía, ponerse en el lugar del otro. Muy pocas veces lo hacemos, hermano. Y a eso nos ha llamado el Señor, a ponernos en el lugar de los demás. Hay gente en la calle que no tiene que comer, hay gente que no tiene con qué vestirse y, y Dios ahí prueba también nuestra buena voluntad, nuestro amor. Si realmente ayudamos, si realmente queremos ayudar a aquellas personas, o cuál es nuestra motivación para hacerlo, si es para ser visto, para que me vean que yo ayudo, para que me vean que yo soy un buen cristiano, o nos mueve
el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Porque la Escritura dice que las buenas nosotros fuimos preparados, o sea, fuimos enviados al mundo para buenas obras. Pero esas buenas obras están preparadas desde antes de la fundación del mundo, de antemano, dice Pablo. Entonces todo lo que podamos hacer nosotros, hermanos, no se le ocurra jactarse, no se le ocurra decir que, ay, yo doy una moneda, un billete, lo que sea, yo soy bueno. Ay, yo estoy haciendo esto. No, todo viene por la mano del Señor, hermano. La mano de Dios. Recuerde que usted solamente, yo como ahora que estoy hablando, soy un parlante que está transmitiendo lo que Dios quiere hablarle a ustedes y a mi vida también. Que si mismo las bendiciones se derraman sobre las personas para que ellas puedan bendecir a los demás. Que ese es un tema que siempre yo les he enseñado eso. Que el dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Acumular mucho dinero. Y que tu hermano esté en necesidad y no ayudarlo. Eso es lo incorrecto, hermano. Entonces cuidemos nuestro corazón. Guardémoslo. ¿Cómo lo guardamos? Teniendo comunión con Dios. Comunión con el Señor, con su palabra. Incluirlo en toda nuestra vida, en el trabajo, donde quiera que vamos, siempre estar con Él. Y pedirle la opinión a Él. Pedirle la opinión al Señor de todo lo que queramos hacer o lo que queramos enfrentar en nuestra vida. Amén. Oramos, damos gracias al Señor. Te damos muchas gracias, Padre glorioso, porque has sido bueno con nosotros hasta el día de hoy, nos has sostenido, has estado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en esta iglesia hermosa, Señor, que tú has levantado. Y te doy gracias, mi Señor. Muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu corrección también, porque a veces nos corriges. Y eso es una buena señal, porque tu palabra dice que al que amas tú, Señor, disciplinas, azotas a todo el que recibe por hijo. Y es una buena señal cuando tú nos corriges, nos castigas, Padre, nos haces pasar por situaciones adversas a nuestra manera de ver las cosas. Pero todo es para nuestro bien. Todas las cosas que nos puedan suceder nos van a ayudar siempre para bien, Padre glorioso. Te doy las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han estado el día de hoy en este lugar, que por tu misericordia, por tu gracia, Padre, han podido llegar, le has dado vida, salud, un medio de transporte para poder estar en este lugar. Gracias, Señor. Gracias por todas las bendiciones que recibimos de tu mano, de tu parte, mi Señor, porque todo emana de ti, Padre. La vida, todo lo que podamos conseguir nosotros viene de ti, Padre amado. Muchas gracias te damos. Recibe esta oración, recibe este culto que hemos hecho para ti, Padre amado, esta alabanza que hemos entonado también para ti, Padre, porque eres digno de loor, de alabanza, de gloria. Tú eres digno, Señor, y nosotros nos encargamos de que esto sea así, Padre, de poder entregarte todo esto a ti porque lo mereces, Señor. Eres digno, Padre. Muchas gracias te damos y recibe todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.